¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Entre Contadas, el espacio de entrevistas de la Red de Narradoras México. Este es un espacio de hace varios años que nos da una multitud de voces y es como un acervo que se está creando de voces que tienen que ver con la narración. Y hoy estamos de manteles largos porque la invitada es Eve Rosell, una gran narradora oral, cantante de rock, sobre todo musicoterapeuta y poeta. Y les voy a leer un poquito de su biografía para no equivocarme. Aquí la tengo escrita. Eve Rosell, originaria de Argentina, es cantante, poeta, musicoterapeuta y narradora oral. Realizó la licenciatura en la carrera de musicoterapia. Estudió canto, cello, flauta traversa, música electrónica y composición. Formó parte del grupo de música neofolclore Huerquemapu, allá en Argentina. Reside en México desde 1977. Se integró al grupo de rock de Guillermo Briseño. Estudió teatro con Luis de Tavira y Ludwig Margules. Ha compuesto música para teatro y danza. Ha creado alrededor de 15 espectáculos interdisciplinarios unipersonales, con teatro, música, poesía y narración oral. Entre ellos, Partir el Pan en 2013, Para Ser Otra en 2006, Talismanes en 2005, La Eve Fénix en 1996 y Tarumba con el gran poeta Sabines 1995. Se ha presentado en festivales de teatro en España, Madrid, Isla Canarias, Barcelona, Cádiz y también en México, en Venezuela, Costa Rica, Colombia y Argentina. Ha grabado canciones y compartido escenarios con diversos cantantes y músicos, bailarinas e intelectuales, entre otros Iraida Noriega, Guillermo Velázquez, ahí de los guapangueros de la sierra, Guillermo Briseño, Eugenia León, Leica Mochán, Juan Manuel Torreblanca, Guadalupe Pineda, Son de Madera, los famosos soneros veracruzanos, también Carlos Lenkersdorf, el gran estudioso de la lengua tojolabal en Chiapas, Indira Pensado, Juan Pablo Villa y sus sones candenches, Carmen Mastache, Vivian Cruz, entre otros. Desde 1995 coordina talleres de exploración vocal y voz expresiva en diversas instituciones culturales nacionales e internacionales y de manera privada, pero sus talleres empezaron también antes, desde su trabajo de musicoterapeuta. Pues ahora vamos a escuchar la voz de Eve directamente y pues ahí nos va a contar realmente de su gran trayectoria, de su gran recorrido a través de la búsqueda profunda de la voz verdadera, la voz que realmente viene de la entraña. Así que, pues, espero que lo disfruten mucho, como yo lo he disfrutado siempre cuando ella habla de su maravilloso trabajo y lo ejerce en los talleres. Y aquí la dejamos a hablar de ella misma, de su propio trabajo. Gracias. Eve, ahora tú has hecho varios espectáculos en donde ensalzas la narración de anécdotas con cuentos, canciones, poemas y elementos escénicos. ¿Nos puedes compartir algo sobre el proceso de creación de esta elaboración de espectáculos? ¿Cómo nacieron? Porque hay una parte de anécdotas muy personales, pero también
bueno, pues un universo de poemas, de canciones, de cuestiones creativas. Entonces, ¿cómo vas elaborando estos espectáculos? Un poco. Acá en uno de los programas de los cuentos y canciones que hice de los espectáculos, en una de las primeras propuestas teatrales que hice, todos fueron monólogos, excepto una donde trabajé con un actor que no hablaba, pero estaba activamente cerca de mis dolores, mis tragedias, el mar, subir a la montaña, bajar no sé dónde, hacer el fuego, la fogata en la mitad, para que yo pudiera seguir contándole la vida. Y él no podía hablar, pero era un personaje muy poderoso y no es que no me abrazaba en la escena, pero hacía todo lo posible porque yo siguiera cantando cuentos, porque para él era una manera de estar vivo después de no sé qué tremenda dolor, no sé qué cosa, algo así, digamos, ¿no? No sé si tengo acá el programa, pero creo que empecé contando cuestiones que tenían que ver con mi relación con Jaime Sabines. Sí. Tarumba. Tarumba, exacto. Qué memoria, chiquita. Ay, bueno. Por ahí debo haber tenido también, no sé ahorita si lo puedo encontrar o no, el programa. Pero ¿cómo fue que te acercaste a Sabines? ¿Cómo fue me lo esa presentaron relación? por la cuestión poética, porque yo estaba haciendo un taller con maestros poetas que estaban en la gente que hacía teatro, tratando justamente de amparar muchas de las improvisaciones con situaciones que tuviesen que ver libremente, fuera del texto, pero sí en términos de vivencia, con lo poético, con los testimonios reales, pero con lo poético también. Y fue muy hermoso, y por ahí alguno de los maestros me dijo: yo conozco a Jaime Sabines, ¿te gustaría que fuéramos a verlo? Y no sé qué. Cuando le conté de ti, él me dijo que también estaba interesado y por ahí tengo, bueno, sí, hay una foto que ahorita no sé dónde la tengo, en la que estoy contándole a Jaime, porque a Jaime lo que le interesó cuando me conoció fue cuando le hablé de mi padre y del exilio y de las historias de vida y muerte que habíamos estado tan cerca. Él le había impresionado mi necesidad de esgrimir una pistola varias veces, 2 o 3 veces a lo largo de episodios, donde estaba todo muy difícil y sobre todo donde, además de estar juntándonos para ver qué hacíamos con varias mujeres, nuestros hijitos estaban atrás por las dudas cerca de alguna puerta, por si algo había que hacer. Pero en 2 o 3 oportunidades donde empezaron a golpear muy fuerte, ahí donde estábamos juntas nosotras, las mujeres artistas, pero también algunas mujeres en situación laboral comprometida, me acuerdo que tuve que sacarla, éramos 4 las que sabíamos disparar, y sacamos las 4 y las demás se pusieron en grupo atrás y empezaron a golpear muy fuerte, y yo, la verdad, que no sé si esto tendría que contarlo o no, sí, pero disparé un tiro a la puerta de madera, pero hacia arriba, ¿no? Sabiendo que no iba a ir, pero que sí iban a darse cuenta. Eso me pasó muchas veces, no con la pistola, pero sí muchos momentos donde hubo que esconderse y defenderse, porque los últimos 3 años en Argentina, y el último sobre todo, se volvió dolorosísimo y difícil, peligroso. Pero bueno, también todo esto que te estoy contando. Y Sabines. Claro, y con Sabines fuimos amigos como 5 años, nos veíamos mucho. Por lo menos una vez cada 10 días, 20 días iba. Y él me leía las cosas que estaba escribiendo. Yo le contaba un poco de mi vida, y a él le parecía que la vida que había tenido era bastante dura, y que me acuerdo que le mostré una foto
y él se dice, pero ¿cómo puedes haber vivido así? En donde estaba justamente enfrentando, gritando además, y él me dijo, entonces, ¿gritas cuando cuando estás haciendo tus cuentos y tus espectáculos? Sí, grito. ¿Y qué más haces? Y bueno, ando rodeada de libros y no puedo hacer fogatas, pero me hubiera encantado porque creo que una de las cosas en las que me parecía que contar cuentos alrededor de gente que estaba en una fogata que aprendí en Argentina era extraordinario, pero me gustaba ser valiente. En la obra, por ejemplo, algo tiene que decirse, aquí está, a estas horas, espectáculo multidisciplinario basado en el poema de Tarumba de Jaime Sabines. Ajá, sí, qué hermoso, hermosísimo, sí. Coreografía en movimiento, concepción general, música original mía, y todos los inventos de situaciones y las historias que fueron apareciendo. La capacidad dramática, sensorial y de musicalidad profunda del texto elegido de Sabines han exigido una puesta en escena intensa en tantas tonalidades, rica en imágenes y acciones y en reacciones que, aunque fueran violentas o tiernísimas, tenían que ver con la búsqueda expresiva y se manifestaban las capacidades comunicativas del lenguaje y de la voz, en la música y el canto de las atmósferas y enlaces, en un alto nivel de juego en la acción actoral y corporal. Y también eran protagonistas el agua, el papel, el fuego, telas de proporciones, un paracaídas, las velas de un barco, copal, viento, temperaturas de día y de noche, chiapanecas, todos elementos escenográficos que iban modulando las sonoridades y la capacidad simbólica de trabajar con la voz para convencer de que estaban viviendo conmigo y con Sabines todo lo que tenía para contarles y compartir. Maravilloso. Sí. Sí. Entonces hacer teatro, que hice mucho, no era difícil porque tenía enormemente que ver. Mira, estas son los temas, las exigencias que me pedía a mí misma para poder ser expresiva y espontánea y poder en todos los momentos en que hice teatro y canté tener la valentía de ser también feroz y muy tierna. Herida, de la herida al deseo, se llama el libro que escribí sobre la voz. Sí. Y tiene que ver con estas historias también. Claro, estos son dibujos de Felipe, ¿verdad? Exactamente, qué memoria. No, bueno, Giovanna. lo veo. No, pero mira, ese también, el de allá, ¿no? Ese blanco en el medio, de esta pareja que dispara cosas, trata de abrazarse, pero hay todos los elementos, están girando y hay un espacio en blanco que hay que llenar. Y ese entonces no era solamente con un buen amor. Y toda mi vida realmente de relaciones y profesional y teatral o en el escenario, incluso el canto, tuvieron que ver con actitudes corporales y de memoria que tuviesen que ver con la vida agitada y profunda, diversa. Que a veces no tenía mucho de teatral, pero sí de relatoría. Claro. Por eso a veces en vez de hacer teatro, contaba, pero contaba viviendo y lo que me enseñó esta manera de existir, esto me enseñó mi papá. Claro. El brazo del mar no bastará, pero él estaba convencido mientras yo tuve de bebé hasta los 6 años de que yo tenía que afirmarme en que la voluntad que me daba el mar para aspirar a llegar a lo profundo tenía que valer en todas las situaciones en las que contara yo algo, y que seguramente más que teatrera y más que cantante, él decía que lo que estás haciendo es relatar fragmentos de vida, inventados o conocidos o improvisados o vividos, que permitieran que la gente con los relatos sintiera que había opciones para animarse a vivir de manera más radical y más profunda. Y esa era la meta. Qué maravilla. Entonces, o sea, el espectáculo nacía de esta necesidad
bueno, de textos como el de Sabines, de pinturas como el de Felipe. Claro, no, como Cortázar, de me acuerdo que Cortázar. lo contaba muchísimo, Sí, claro, Cortázar. porque me lo sentía, era como mi pariente. Entonces me permitía que muchos de sus cuentos, que ya no me acordaría de ninguno, de estos hace cuántos años, 60, 50 años Las lo contaba historias de cuentos. cronopios y famas. A ver, Exacto. vamos a ver si luego nos cuentas uno. A ver, ahorita vamos a seguir. Ujú. Estaban buscando dónde dejé mi criatura. Aquí está la criatura, el Ya ven, minotauro, exacto. el minotauro. Tal cual. Bueno, Ay, quisiera ¿cómo un te poco acuerdas? ahorita Que lo llamé el Minotauro que- al libro. sí, ¿Te sí, ahí acuerdas? sí. Que nos comentaras un poquito cómo empiezas a dar los talleres en México y cómo a partir de los talleres también se empieza a generar este libro maravilloso que es una herramienta fundamental yo creo que para todos los que nos dedicamos a la escena, Claro. ¿no? El Minotauro. Es que habla un poco de sí se ese enoja conmigo el laberinto, de ese libro, laberinto, de ese exactamente. laberinto El libro se maravilloso. queja, me dice, Sí. ¿dónde me estás metiendo, pinche Eve? Así me lo dice con malas palabras. Y yo le canto, ¿pero qué? ¿Cuál es tu problema, Minotauro? No me castigues de esa manera. Es que sí, siempre me recriminó a dónde demonios lo estaba llevando. No sé, a lo mejor si te parece, chiquita, lo que puede dar idea de cuántas cosas incluyó. Este no es un libro de técnica, no es un libro, lo llamo abordaje, pero les leo los títulos de los capítulos. Ajá. Para que vean qué necesidad de temas tuve que abordar para realmente sentir que estaba ofreciendo no solamente un método, que no es en realidad tal cual, sino una forma de estar vivo y expresivamente profundo y comprometido, entregado y conmovedor. Esas son las virtudes de lo que espero que suceda, no solamente con el teatro y con el canto. Acá les exijo muchísimo en los últimos años, sobre todo, que no dejen de usar la voz música, que estamos aprendiendo a despertar, porque todos la tienen, para que cualquier comunicación que se planteen tenga esta posibilidad de conmover al que tengo enfrente. Y no nomás es un relato, es una compartición profunda. Muchos se quejan porque es demasiado profunda. Y después de la pandemia, una cosa que estoy sufriendo también un poco y lamentando, la base de esta manera de trabajar la voz tiene que ver con la forma en que la negritud emite, canta, actúa, habla. ¿Eso qué quiere decir? Que la única fuente real de esta manera de cantar y de sonar y de explicar y de compartir tiene que ver con el abrazo a la parte, lo llamamos el tambache, pero es a la parte del interior de la pelvis baja, con todo, y la participación vibratoria de todos los órganos sexuales, incluidos aquellos que en lo masculino están un poco afuera de esta base entrañable. Es entraña la palabra básica. Y la base de esta forma de querer sonar nace de abrazar todos estos órganos, toda esta musculatura, y desde el culito, digamos, hasta los testículos y los ovarios, todo lo que se halla en esta entraña necesita estar viva para hacer compartir a través de lo que relato o comparto o vivo una emoción vital que está permanentemente compartiéndose. No hay momento en que me salga la voz
aquí, qué bien que les voy a decir ahorita cómo fue que trabajé esta sensación de que desde el corazón y desde la espalda. En realidad, el corazón también interviene siempre que haya un abrazo abajo. ¿Cómo suena esto del abrazo? Suena uy, 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 ay, 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 a ver, ¿qué onda es? Ahí voy, ¡Woo! Hey, ay, voy con la palabra hacia tu corazón. Bueno, así cuento los cuentos, pero ahorita no me puedo acordar ninguno en detalle. Nos estás hablando del libro y de este abordaje. Entonces, los capítulos son, 1, la voz entre la herida y el deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo separar el deseo de estar vivos y cómo compartir esta inmensa capacidad de habitar las circunstancias, los gestos al otro, las voces, los matices, los capítulos, los incidentes y todo lo que incluso pedagógicamente no puede convertirse en tendría que hacerlo así, y acullá y acá no. ¿Por qué? Porque aquí ¿cómo se dije? El tambache no permite que yo esté inventando algo que no corresponda con la pasión que huyayey despierta en mí para comunicar lo que sea. Y si es muy agudo, no hay cuerdas vocales ni garganta que puedan responder a semejante vigor, sino todo el cuerpo, y sabiendo que las plantas de los pies desnudas en las clases tienen que absorber toda la vibración que promete el suelo, la tierra. Y cuando digo algo, el pecho apoyado por el corazón, que quiere decir todo lo que es luminoso, y la zona lunar, que es toda la espalda que tiende en todo momento hacia el abrazo. No hay cosa que trabajemos en esta voz que tenga que ver con una postura erguida. Todo va hacia el otro, que es lo que también me enseñó mi papá, y todos los hijos, y todos los discapacitados con los que pude trabajar, y con todos aquellos que además podían abrazar todavía, caminar, sostener el cuerpo y la voz, y convencerme de que necesitaban enormemente la comunicación, la música y la poesía. Así. Y esos eran los monosílabos con que empezaba con aquellos que tenían enormes problemas para la expresión verbal. Pero lo que eran capaces de transmitirme necesitaban muy pocas palabras reales, que no fueran sino aquellas que determinaban qué situación estaban tratando de compartir conmigo, de su vida y de sus dolores. Entonces muchos de los cuentos que agarré, inclusive los de los grandes escritores que admiraba, pasaban interviniendo yo sin ningún permiso de ningún tipo en muchas de las letras, de los relatos, de las maneras de escribir de los distintos autores, y improvisar también junto con ellos muchas formas de comunicar el cuento. Y bueno, en el libro esto pues lo vas transmitiendo, y todas esas navegaciones, ¿no?, que propones. ¿Sigo? Sigue. La voz entre la herida del deseo fue el primero. Sí. El segundo, el afecto. No puede ser distante lo que sea que comuniquemos. Puede ser feroz, puede sonar mortal, puede sonar enamoradísimo, entusiasmo, poético, libre, aireado, dudoso. Pero el afecto tiene que aparecer todo el tiempo. La voz toca todo el tiempo las profundidades. Tercero, la reconstrucción del templo, el cuerpo. No sabe
Creo que nadie se imagina lo que atravieso en los talleres hace tantos años con mis queridísimos alumnos acerca de lo que, en términos de la negritud, no está saliendo. Hey, uy, así lo digo, así lo siento, así lo invento, así lo canto, así lo transmito. Hey, uy, ay, a ver, ¿cómo es? Y no es porque tenga que ser la voz acá destemplada, sino que incluso en el secreto y en el suspiro tiene que caber lo que aquí el tambache, la entraña dice. Por favor, no dejes de decirlo de esa manera. Por favor, rodéalos de esta voz y que sientan que los abrazo. Eso me dice la voz a mí desde hace muchísimos años. El cuerpo, entonces, tuvo que reacomodarse de otra manera. Lo esencial no pasaba por lo que parecía esencial en términos lógicos, naturales, cotidianos, sino por partes que llamaban a la interioridad vocal, a la profundidad que da el abrazo de aquí abajo, para que el otro entendiera que es el cuerpo el que se expresa junto con la voz y la memoria y el deseo. Todo el pinche cuerpo. Brújulas y astrolabios, eso te tocó verlo en la presentación de la segunda edición del libro la semana pasada. Muchos de mis alumnos leyeron unas frases que no pasaban de 10 o 15 líneas o 4, de varios años, muchos de ellos distintos, donde en el resumen de lo que habían ganado con el taller no tenía que ver con la voz cantada y decir bien, ni saber poder acariciar si hace falta, sino con una experiencia que los llevaba a momentos muy simbólicos de cambio de vida, de manera de expresar y estar con los demás. Fueron un montón, ¿te acuerdas? Fueron emocionantes. Sí. Puedo leer una si quieres. Si quieres. Sí, Sí, leo, te leo. late, sí. Bitácoras. ¿Cómo no? Ajá. Uh-huh. Pablo Villa, músico. El animal, el abismo, qué insondable misterio, esta ventana del cuerpo a la voz y el regreso. Silencio al asentar lo vibrado, memoria de la experiencia, lo que vivimos, forma viva de desgranar los recuerdos, de tocar la fibra, de reconocer el punto de partida que es raíz, tocar la voz escuchando el cuerpo, resonar en el otro, paisaje sonoro, remando, con resonancia, remando. Verónica, una cantante. Sí. El cuerpo fragmentado duele, se queja, duele. La voz herida y la sensualidad cansadas. Creo que no hay rumbo. La historia se olvida. No sé desde cuándo, duele. Escuchas los cuerpos de todos, los mismos dolores y salvaciones. Nos hallamos solos. No sabemos cómo abrazar con la palabra. Cómo encontrar nuestra ternura, nuestra vulnerabilidad. Nombrarme y nombrarte nos salva. Abrazo profundamente a esta manada. ¿Verdad que está claro así un poco? Sí, está muy claro. Es la manada de todo lo que ha pasado aquí. El último que leo. Sí, adelante. Es de Guillermo Briceño, el rock and rollero. Ya. Enseñar. Todo esto después de haber hecho el taller. Arquitectura y arqueología del templo sustentado en las vivencias rituales y de deseo de cada quien. Y quizás llegar a la restauración absoluta. La síntesis de lo propuesto musicalmente produjo un efecto de gran seguridad en los muchachos, que se manifestó en el taller, en la escuela de rock, ¿no? Que se manifestó la semana pasada al grabar en un estudio profesional lo ganado y enriquecido en el taller. Más allá de evidenciar
lo que fueron capaces de procesar, hubo un importante crecimiento de recursos y de energía y de buen humor colectivos en la recuperación de las herramientas expresivas de emisión vocal y de soltura trabajadas. Termino. Este recinto de aprendizaje y de trabajo creativo tiene que ser un espacio que pueda ser abordado por todo tipo de gente. Una manera de favorecer la vocación, el talento del cuerpo, la inteligencia. Habría que poder anticipar, manifestar lo que uno aprenderá. Fue una suerte saber dónde teníamos que buscar. Qué maravilla. Rock. Pues sí, salvar, ¿no? Que todo mundo tuviera acceso a eso, a esta herramienta maravillosa. Y bueno, me decías que había unos barquitos, ¿no? ¿Puedes leer algo de los barquitos? ¿Cómo no? Esto que tenías aquí hacia el final. Has tenido una enorme experiencia, tienes una enorme experiencia, una labor enorme a nivel pedagógico y a nivel de musicoterapia. A nivel pedagógico, pues me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trabajo en la Escuela del Rock a la Palabra. Claro. ¿No? Todo esto, bueno, yo solía cantar canciones latinoamericanas y con ellas el compromiso y con ellas también el problema de que no pudiese seguir cantando esas canciones en Argentina, ni en España. Bueno, en Francia intenté otras cosas, pero en México fue tan enorme la calidad y la cantidad de episodios y de relaciones de vida con públicos de muchos lugares del país y sobre todo haberme casado con Guillermo Briceño, que creo que fue uno de los grandes rock and rolleros de México, y sí lo sigue siendo, la verdad. Durante muchísimos años, entonces viajamos por todo México cantando sus rolas rock and rolleras, enormemente poéticas y muy fuertes y todas teniendo que ver con la realidad, pero también con la poesía. Y a ver si encuentro el texto de una canción que él compuso que se llama Soy el agua, que es la que usa ahorita todo el tiempo. Y usé el día que nos vimos con lo del libro. Esa fue. Y lo que sí tengo que aclarar es que sí tengo problemas graves con la memoria, por la edad. 83 años es un montón de tiempo y con todo y que puedo seguir haciendo mis talleres y algunas actividades normales, pedagógicas, ya no podría sostener, por ejemplo, un relato, un cuento tal como los conté durante muchísimos años, porque no tendría que ir sobre las generalidades. Y los cuentos lo que tienen es que una de sus maravillas son que las garras que sacan es porque todos los episodios y los detalles que cuentan los cuentos atrapan. Esa fue la maravilla. Y eso fue un regalo también de mi padre. Me contaba muchísimos cuentos cuando era pequeño. Exacto. Y bueno, en la Escuela del Rock a la Palabra tú trabajaste mucho la cuestión poética también. Y de la narración poética para los chavos, claro, ¿no? Y la presencia. ¿Cómo fue eso? Ajá. ¿Cómo fue ese encuentro con esos chavos, con esos jóvenes? Todos los jóvenes, esa escuela de rock sigue viva y ha dado músicos sensacionales y compositores también. Lo que me di cuenta es que lo que vi empezando a contar cuentos cuando llegué a México es que muchísimos, y clases de música y de canto, por ejemplo, que había una enorme cantidad de alumnos
de los más de 3.800 que he tenido en estos 47 años de estar en México, dando talleres además. El rock a mí me sirvió para una eficiencia rotunda que yo traía también de Argentina, de la presencia de la voz y de la poesía, acompañando el cuerpo y la proximidad con quienes estuviese trabajando. En términos pedagógicos, cantar rock and roll fue un acto de valentía enorme. No tengo por qué decir lo que siento. No sé por qué te pones así de lento cuando sugiero que me digas no un cuento. ¿Te alcanzó? Sí. O sea, yo empecé enseñando, dando talleres en la escuela de rock, usando, por supuesto, todos los elementos que tenían que ver, además, con una personalidad en resistencia y a la defensiva, y también crecida en la ferocidad para defender la vida de los que quería y de toda la gente que me correspondió abrazar durante Argentina, en los terribles días del éxodo en España y en Francia, donde no entendía realmente qué es lo que valía la pena que hacer, pero había que, ya no, jamais, plus jamais, en Francia, ¿no? Bueno, nunca hablé español como española, pero usaba, o sea, de las muchas situaciones que hubieron, algunas eran muy hermosas y muy dulces y muy sorpresivas, y también había que decir, je crois que je t'aime, merci beaucoup pour tant, o a ver, españolito, a ver, alumno españolito, de estas canciones que te he cantado, dime si algo te produce un poco de proximidad, olé, olé, ¿no? O sea, y no ser expresiva, digamos, a huevo, sino buscar lo que encontré desde la infancia y con la carrera que seguí, y con el trabajo que hice como musicoterapeuta, y como muchísimos de todas estas decisiones de proximidad profunda con la gente que venía a lo que fuera, teatro, poesía, canto, todos los experimentos que hice también aquí en México, teatrales, y muchísimos en los miles de alumnos que tuve en todos estos 48 años de vivir en México. Aprendí, y es lo que iba a relatar, que había una carencia de contacto físico en un porcentaje muy importante de mis alumnos con sus padres y sus abuelos y sus familiares. Eso lo planteo y lo sigo planteando como algo que viví profundamente. Debe ser también por el enorme contraste con la diversidad expresiva de los argentinos y todo lo que tuve que hacer en España contando cuentos cuando ya me tuve que exiliar. Y todo tenía que ver con no una exageración expresiva, no era tengo que a fuerzas, sino una necesidad corporal de vida y muerte y de ir de un lado para otro, de habitar las canciones y las narraciones y las actuaciones de una manera vital, tan esencial, tan evidente, que fuese entonces lo que yo hiciera sobre un escenario capaz de conmover y de provocar en los demás a fuerzas estar cerca de la vivencia, no solamente de la sabiduría y las reflexiones y la poesía, de la animalidad, de la sofisticación y de la sensualidad y de la fineza espiritual de quienes me tocara tener enfrente, ya fuera en teatro, en talleres, en experiencias colectivas. Entonces, digamos que todo lo que tuvo que ver con la narración, lo que permitió es que hiciera un planteamiento cada vez que en alguna de estas, en el canto, del teatro que hice muchísimos años, acá tengo anotados los nombres de las
obras de teatro, no te acuerdas más, Sí. pero yo tuve que agarrar el papelito. Claro. La imagen de tu huella que hice en España, también con cuentos, con la compañía española La Carátula en gira por España y claro. Venezuela. No llores por mí, Julio Cortázar. Círculo de Bellas Artes en Madrid. Detrás del muslo, basado en textos eróticos, en Agüimes, Gran Canaria. Algo tiene que decirse estas horas, puesta en escena del poema Tarumba de Jaime Sabines, estrenado en el Teatro El Galeón de México. La Eve Fénix, en la librería Gandhi en Buenos Aires. Más allá del bien y del mal en las Islas Canarias. Varios Eve Fénix. Talismanes, interdisciplinario, teatro, danza, música, canto, video, pintura, con la coreógrafa Vivian Cruz y basados en textos de la poeta argentina Olga Orozco. Y fue un proyecto del Centro Nacional de las Artes que conseguí, y un premio. Con Aculta, Senart, para hacer otra, El Secreto, disco soft rock, Tarumba, textos de la voz y del poeta Jaime Sabines. La corte dirá títeres y actores, el príncipe, quien es Sida. Exacto. Para nuestra La obra de teatro sí. Rompecabezas con textos de Sabina Berman. Coreografía, Sirenas y más allá de la filosofía en el Teatro Utopía. Con dirección de Marco Antonio Silva. Sí. Rompecabezas, obra de teatro de Sabina Berman. Música original para la puesta en escena de la obra Talismanes. Para todas las obras de teatro que vi, compuse música. Sí, todas. Partir el pan, cuéntanos un poquito, porque es una obra muy íntima también, ¿no? Ay, mi vida, sí. No. Bueno, como que partes de las anécdotas de tu papá, ¿no? Exacto, fue una especie de relato de las vivencias enormes a partir de mi padre y de los excesos expresivos de muchísimos ciegos y de muchísimos discapacitados que me dispusieron a no exagerar, pero a ser como estar viva, requete viva todo el tiempo y no dispuesta solamente a los matices y a ver a dónde iban apuntando en términos de relatos, sino que todo aquello que saliera de mi boca y de mi cuerpo realmente se convirtiera en algo que podía ayudar, como me lo mandaba la musicoterapia, a que los demás tuviesen una posibilidad de entrar en un mundo de más refugio en lo sentimental, en lo apasionado, más que en lo representa. Sí, un montón de barquitos repartimos entre los muchos que vinieron a ver qué pasaba con el libro reeditado. ¿Qué es eso, no? Y entonces, ay, mi dulce amor, ese mar que ves es tan bello, pero es un traidor. No es tu rostro, no es el mío, es el hondo encuentro fugaz y abierto, es el exilio. Los barquitos. Sí. El mundo es más mío, sin miedo. Ahí te voy, recíbeme bien, acéptame como soy. Tu rostro es mi país, mi lugar. Quiero palabras, gestos, todo el tiempo. Busco la verdad. Que no lloren tus ojos a mitad de la noche. Vamos. Habla, escucha, camina. Cae sobre mi cuerpo la verdad y duele, y llama, y canta. Puedo amar sobre esta tierra todo el tiempo. ¿Y lo que escribí? Sí, de los barquitos. Es que estoy callaco, bochornada. No, bueno. Ha llegado el momento de entregar el libro de la voz entre la ira y el deseo. Criatura que durante esa época de crisis de la pandemia estuvo grave y en cuidados intensivos. Fue un tiempo desolado, el libro.
un libro abrazo, en lejanía. Entonces, no me queda sino lanzar como despedida barcos, mensajes de papel al mar que compartí durante la pandemia y en este momento también con quien escuche. Es momento de convocarnos, llamarnos, compartir nuestras experiencias, sabidurías y reflexiones. Es momento de reunirnos y juntarnos para lo que está escrito sea una posibilidad de cambio del cuerpo, del abrazo y el encuentro con los otros. Entonces, yo termino el libro aprovechando la experiencia en todos los sentidos que acabo de compartir contigo y con ustedes, en barcos de papel, como estos. Primer barco de papel. Este es el final del libro. Desde la pandemia me he convertido en una discapacitada grave. Solo puedo ver. No me he quedado ciega. Pero los demás sentidos disparan zarpazos moribundos a todos los atributos del contacto humano. Segundo barco de papel. Lo que hemos compartido sin cansancio. Un cuerpo grito balbuceo. Un ritual entre el origen y el encuentro entre nosotros. Siempre, una vez más. Aunque haya que abordar la reconstrucción del cuerpo en esta etapa y el contacto con el otro de manera profunda. Encuentro que en la pospandemia el método ha perdido mucho de sus atributos y certezas. ¿Por qué? Un poco como lo que te expliqué de que encontré en México, porque no hubo manera de acercarse física, corporal y afectivamente, como suponíamos que íbamos a poder toda la vida. Ahora que mi corazón es un despertador implacable dispuesto a una comunidad transformadora, trato de que el cuerpo sí toque y digo adiós. Tercer barco de papel. ¿Está bien? ¿Va bien? Sí. La palabra albergue, laberinto vivo y ávido, esa es la morada, la voz que toca y la palabra que toca. Es que nos hemos acostumbrado a quedarnos solos sin la añorada elocuencia que desde el cuerpo nos penetre. Palabra mía y nuestra, asumida y convocante. ¿Dónde estás? Te pregunto. ¿Dónde estás? Voy tras una oralidad sanguínea y orgánica, casi una plegaria. Esto dicho al público. ¿Saben? Un gospel que pueda articular y cantar y decir, te necesito, dame la mano, canta conmigo, sálvame. Un canto, una súplica inmensa y actual de la desolación de la historia. Por favor. Cuarto barco de papel, penúltimo. Lenguaje, sentido, pensamiento que atraviesan la piel y los huesos de todas nuestras generaciones. Dolor, distancia, guerras, migraciones y las voces sedientas de reciprocidad. ¿A poco no? A ver, díganme algo. Así. A ver. Cuarto barco de papel. Te reconozco, Babel, y te reclamo. Sálvame, nómbrame en resistencia contra las carencias, las claudicaciones, las batallas inútiles. A ver vos, a ver mi voz, cantemos el arrullo primordial de todas las edades, sacudamos el badajo esencial de todos los reencuentros, abramos la presa para que todos naveguemos en las aguas lastimadas. Último y quinto barco de papel. A los muchísimos alumnos que ausculté, palpé, abracé y escuché. Disfruté en este gesto alquímico de sonar entre la herida y el deseo, y los convoco a ser los gritones de la ausencia, la presencia y la alteridad, a enraizarnos en la certeza de la apelación coral hacia un mundo mejor. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú. La mar de historias. Hey, ven al rescate, por favor. ¿Cuándo? Ahora. Entonces, el libro, el Minotauro. ¿Por qué Minotauro? Porque se convirtió en un bicho
que no hacía otra cosa que debatir los temas que yo estaba abordando, y me decía, hace falta más ferocidad, Eve, hace falta más claridad y las arpas abiertas, y por favor araña lo que pienses que tiene que entrar en todos, como conocimiento y como instrucción y como sentido y como sentimiento. Y aquí está, y qué es lo que dice la segunda parte de ser la voz entre la herida y el deseo. Dice, ahora les leo porque... Tras una pedagogía. Ajá, a ver, léelo tú, amor. Tras una pedagogía en resistencia, voluptuosa y hospitalaria. Tal cual. Ajá. Eso es. Bueno, y ¿dónde se puede conseguir? ¿Cuál es la editorial? Ajá. La editorial se llama Heredad y tiene este dibujito. Uh-huh. Creo que luego les pasamos a dónde se pueden dirigir. Sí. Es una editorial privilegiada porque elige textos muy inspirados. Fue un honor que eso sucediera conmigo también. Y está seguramente en las librerías más importantes de la Gandhi, Uh-huh. bueno, las que conocen. Se distribuyen todas. Ahorita hay una segunda reedición porque terminó la primera hace como un mes, una cosa así, pero se encuentra en casi todas las librerías conocidas. Perfecto. Y accesibles. Bueno, y tú, podemos ver tu trabajo que los vas anunciando en Facebook. Mucho. Ajá. Es que me divierto un montón. ¿Cuál es tu Facebook? Bueno, Eva Rosell. Eva Rosell. Okay. Ahí está. Perfecto. Entonces y siempre hago carteles, y hacemos, ahorita vamos a hacer también el de mi cumpleaños, en Las Lupitas, el 3 de marzo, el 8 de marzo. También hicimos, siempre me gusta poner frases locas y alguna que otra foto, tanto de la gente que ha venido a aspirar al canto y a la voz, y también donde yo pongo caras de gritona. Digo, así aparece. Bravo, bravo. Mil gracias, mil gracias. Que los abrazo a todos, los abrazo. Que los abrazo. Gracias, Eve, por esta maravillosa entrevista que va a ser seguramente un gran tesoro para todos nosotros que nos dedicamos a la narración, y pues ver todo tu trabajo, toda tu trayectoria y sobre todo esa maravillosa búsqueda de la voz verdadera que tanto necesitamos, tanto los narradores como los actores, como muchas otras personas en la vida. Y bueno, pues quiero recordarles el título del libro: La voz entre la herida y el deseo, tras una pedagogía y una resistencia voluptuosa y hospitalaria. Este es el libro precioso, una herramienta, bueno, ahora lo ven aquí al revés, pero pues aquí está, una preciosísima herramienta para todos los que nos dedicamos a un trabajo que nos requiere pues sacar las emociones, llevar a nuestros espectadores a vivir pues a través de la imaginación, a través de nuestra voz y la palabra. Este libro está editado por la cooperativa editorial Heredad, y la página es www.heredadpalabras.com. Qué bonito título, ¿verdad? Bueno, y también las redes de Eve pues es sobre todo Facebook, que ella es muy activa ahí,
y le pueden comentar y decir, creo que le va a gustar mucho, es Facebook Eve Rosell, ahí la buscan. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y encantada y muy agradecida a la Red de Narradoras por esta enorme oportunidad de estar entrevistando a Eve en Entre Contadas. Gracias. Red de Narradoras México.